acá en la imagen podemos observar justamente lo que venía comentando, y también para resaltar algunas de las partes, como por ejemplo el cuello anatómico, ¿no? Que pues es una línea oblicua, ¿no? Que circunscribe tanto la cabeza del húmero y se va a ubicar en la división del tubérculo mayor y el menor del hueso. Y vamos a tener el cuello quirúrgico, ¿no? Es importante también mencionar porque va a ser una de los lugares donde mayormente van a ocurrir fracturas, ¿no? Entonces, por eso también se le llama cuello quirúrgico en la mayoría de los casos. Vamos a encontrar fracturas de la parte proximal del hueso húmero, y lo vamos a mencionar justamente hoy. Bueno, la parte distal ya habíamos dicho, en la diáfisis, el cuerpo del húmero, el surco para el nervio radial, vamos a encontrar también, y en la parte, o en la epífisis distal, pues los cóndilos, ¿no? Donde se van a insertar, o van a articular, perdón, tanto el hueso radio como el cúbito. Bien, ahora ya sin más preámbulos, vamos a iniciar con las fracturas primero del extremo proximal del húmero. Y para esto mencionar pues que estas, como ya habíamos dicho, van a constituir de todas las fracturas del adulto el 5%. Pero algo importante también que se puede recalcar acá, que el 75% de las fracturas del húmero en los pacientes de mayores a 40 años van a estar justamente localizadas en esta extremidad superior. Es por eso importante también considerar este dato, ¿no? Luego, en cuanto a los mecanismos de fracturas, esto va a variar dependiendo de los grupos de edad, de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, en pacientes jóvenes vamos a encontrar que estas fracturas aparecen en relación con traumatismos de alta energía, y pues frecuentemente también van a estar asociados a otras fracturas, sobre todo en pacientes con politraumatismos, ¿no? Y en pacientes mayores osteoporóticos también vamos a encontrar aquí, bueno, un traumatismo de menor cuantía que puede provocar también una grave lesión. Para nosotros poder clasificar las fracturas del húmero, perdón, del extremo proximal del húmero específicamente, vamos a usar la clasificación de Neer. Esta clasificación de Neer, pues la vamos a dividir en 4, Neer 1, 2, 3 y 4, y pues vamos a ir dando ciertos detalles, como por ejemplo, en el Neer 1 vamos a tener una fractura sin desplazamiento, independiente del número de trazos, ¿no? Eh, Se van a tratar con reposo en cabestrillo y ejercicio progresivo también. Luego en el NIR 2 vamos a tener una fractura en dos partes o fragmentos desplazados que afectan a las tuberosidades. El fragmento queda sin irrigación y puede presentarse la necrosis, ¿no? ¿Esto cómo se va a tratar? Con reducción y colocación de clavos de Kirchner. Y cuando no es posible, se realiza la cirugía abierta utilizando cerclajes, clavo intramedular con bloqueo proximal. El NIR 3, justamente va a ser una fractura en tres partes, y una de las tuberosidades va a permanecer con el fragmento articular, ¿no? Y los métodos que se van a utilizar para el tratamiento van a ser muy similares al tipo 2, o sea, con la colocación de los clavos de Kirchner. Y en cuanto al NIR 4, vamos a tener el fragmento articular, va a perder el aporte vascular total, ¿no? Entonces, para ello, pues lo adecuado es que pueda haber una sustitución protésica, más adelante vamos a explicar qué es, y un adecuado programa de rehabilitación. Ahora, algo importante que me olvidé mencionar antes de empezar con la clasificación de NIR para el húmero proximal, pues va a ser estos cuatro segmentos principales, ¿no? Esa clasificación de NIR se va a basar justamente en estos cuatro segmentos: el segmento articular o el cuello anatómico, la tuberosidad mayor del húmero, la tuberosidad menor y la diáfisis o el cuello quirúrgico, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, la clasificación de NIR, dependiendo si es que está mínimamente desplazada, si es que hay una fractura en dos fragmentos, con lo que corresponde a un NIR 2, fractura en tres fragmentos, lo que corresponde al NIR 3, y las fracturas en cuatro fragmentos, o el NIR 4, ¿no? Como se puede observar en esta imagen, y dependiendo también de la ubicación, si está en el cuello anatómico, en el cuello quirúrgico, en el troquítero, en el troquín, ¿no? Dependiendo de las ubicaciones o los cuatro segmentos mencionados anteriormente. Bien, pero así como existe esto, también esta clasificación de NIR, existe otra clasificación para todos los huesos. En este caso, el hueso húmero va a ser o va a tener
o va a ser denominado como el hueso número 1, ¿no? Es por eso que dentro de la clasificación AO vamos a tener, bueno, 3 tipos. Primero, un tipo unifocal o extraarticular, un tipo bifocal, extraarticular y un tipo articular, ¿no? Entonces, bien, el hueso, bueno, en este caso se va a tener o se va a llamar 11, ¿por qué? Porque uno es del hueso húmero, que es la denominación, y el otro 1, en este caso, es porque está en la parte proximal. Ahora, si nosotros nos enfocamos en la parte de la diáfisis, vamos a poner 1.2, porque 2 va a ser 1 por el húmero y 2 por la diáfisis. Y si es que nos enfocamos en la parte distal del húmero, vamos a tener una codificación de 13, ¿no? 1 porque el hueso húmero es el 1 y el 3 por la parte distal. Entonces, solamente de manera, por curiosidad, si de repente querían conocerlo eso, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la parte unifocal, cuando se da en la parte de la tuberosidad, vamos a tener el A1. El A2 es cuando va a haber una fractura de tipo metafisiaria impactada, como se observa en la imagen, y en el A3, pues metafisiaria no impactada, ¿no? Luego también vamos a tener aquí en la parte bifocal extraarticular, es justamente esta zona, esta región que estoy señalando. Primero, un B1, donde vamos a encontrar impactación metafisiaria, ¿no? El B2, donde no hay impactación metafisiaria, y el B3, donde hay una luxación glenumeral, ¿no? Como se observa aquí. Y en la parte articular, o mejor dicho, la clasificación articular, el C1 con ligero desplazamiento, el C2 donde va a haber, bueno, va a estar impactado con marcado desplazamiento, y el C3 es cuando ya está luxado totalmente, ¿no? Bien, algo también que debemos agregar aquí va a ser la clínica y el diagnóstico. Entonces, para esto, pues, toda la sintomatología va a ser variable, ¿no? Y van a estar muy relacionados con el grado de separación de los fragmentos. Asimismo, lo que vamos a encontrar dentro bueno, lo más frecuente encontrar va a ser, por ejemplo, lo que es el dolor, ¿no? La inflamación también de la zona, los hematomas, equimosis en las caras internas del brazo y lateral del tórax a partir de las 48 horas, ¿no? Lo cual se va a conocer también como el signo de Henneking. Y en cuanto al tratamiento, pues vamos a tener, por ejemplo, primero lo que era la sustitución protésica, ¿no? Que ya les había comentado que se han indicado también en ese tipo de fracturas. Sobre todo las fracturas complejas o que están clasificadas en la escala de Neer con la Neer 4. Y esto va a estar mucho más reservado para los pacientes que tienen, bueno, osteoporosis, son mayores de edad, y fracturas asociadas con luxaciones irreparables también, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento no quirúrgico, este va a estar indicado cuando exista una alineación adecuada de la extremidad proximal, lo cual permite el movimiento razonable del hombro a través de la actuación del manguito rotador, ¿no? Y respecto a ya el tratamiento quirúrgico, se va a optar por la reducción abierta y la fijación interna mediante cerclajes, agujas roscadas, clavos intramedulares o placas atornilladas, en todos los casos en que la alineación residual de los diferentes fragmentos de la fractura no augura una función satisfactoria del hombro, ¿no? Bien. Asimismo, también cuando hay ese tipo de fracturas en la parte proximal del húmero, vamos a tener ciertas complicaciones, ¿no? Primero lo que es la pseudoartrosis, donde estas van a ocurrir en fracturas desplazadas del cuello quirúrgico del húmero, en 2 o 3 fragmentos, y van a haber ciertos factores que van a depender mucho del tratamiento que se realice, ¿no? O también de la propia fractura o del mismo paciente, ¿no? Bien, luego tenemos lo que es la consolidación viciosa, que va a aparecer en fracturas desplazadas de las tuberosidades o del cuello quirúrgico, que no se han logrado reducir anatómicamente o que se han perdido posteriormente de una dicha reducción de una osteosíntesis insuficiente. La necrosis avascular, donde vamos a ver la pérdida de la circulación arterial terminal de la superficie articular
de la cabeza humeral, junto con el desarrollo también de un colapso de la misma posteriormente, ¿no? Y tenemos la lesión nerviosa, ¿no? Donde vamos a ver, claro, primero la lesión vascular, perdón, la cual puede aparecer tras la manipulación cerrada o la reducción abierta, y la lesión nerviosa, donde el nervio afectado con mayor frecuencia va a ser el nervio axilar, ¿no? Seguido también por el supraescapular, el músculo cutáneo y el radial. Otra de las complicaciones va a ser la rigidez y las capsulitis, las cuales pueden suceder en cualquier tipo de fractura de la extremidad proximal del húmero tras una inmovilización prolongada, ¿no? Y esta pues se va a tratar mediante la realización de un programa de rehabilitación intensiva que tenga el objetivo de poder mejorar el arco de movilidad, ¿no? Bien, ahora ya pasando a la parte de la diáfisis del húmero, vamos a observar también acá ciertas, bueno, fracturas diafisiarias del húmero. Eh, Estas van a ocurrir desde el borde superior de la inserción del pectoral mayor, aproximadamente hasta la cresta supracondilia o 5 centímetros por encima de la interlínea articular del codo distalmente, ¿no? Eh, para poder clasificarlo, mejor dicho, para poder definirla adecuadamente, ¿no? En qué parte se daría. Y estas se deben generalmente a un traumatismo, a causa de un traumatismo directo, y se prefiere el tratamiento ortopédico. También se suele consolidar con poca deformidad. Existen, pues, bueno, algunas indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Dentro de estas tenemos las absolutas o las indicaciones absolutas que se van a dar cuando hay fracturas abiertas, hombro o codo flotantes. Hay lesiones de tipo vasculares cuando la fractura del húmero bilateral o también es a causa de un politrauma. Lesión secundaria del nervio radial también va a ser una de las indicaciones absolutas para dentro de esto, ¿no? Para el tratamiento quirúrgico, perdón. Y en cuanto a al tratamiento quirúrgico de tipo relativo, las fracturas, perdón, segmentarias, la incapacidad de mantener la reducción de la fractura con el tratamiento para mantener, claro, la incapacidad para mantener la reducción de la fractura con tratamiento ortopédico, las fracturas transversas, otro de los factores relativos o indicaciones relativos para el tratamiento quirúrgico es que el paciente pues tenga obesidad, o tenga fracturas patológicas, o no haya unión, o hay algún tipo de déficit neurológico, como le ocurre, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, cuando haya lesiones del plexo braquial o lesiones primarias del nervio radial. Y para nosotros poder manejar esto, pues se van a utilizar a nivel quirúrgico estas placas eh, o tornillos, los clavos intramedulares, los clavos flexibles, eh, y bueno, también las fijaciones, ¿no? Ya sea externas. Y es importante también mencionar las complicaciones perioperatorias, ya que pueden incluir trituración iatrogénica o daño del nervio radial, ¿no? Bien, ahora, también tenemos lo que es la clasificación. También tenemos una clasificación AO, como en la primera parte, que era la parte proximal, en la parte diafisiaria también vamos a tener una clasificación AO, pero también tenemos otra clasificación mencionada justamente en el libro, que es según la localización, ¿no? Que pueden ser fracturas altas, que van a estar situadas por encima de la inserción del tendón del pectoral mayor, las fracturas del tercio proximal, que van a estar situadas entre las inserciones, perdón, del pectoral mayor y el deltoides. Vamos a tener las fracturas medias, las cuales están situadas por debajo de la inserción del deltoides, y las fracturas bajas, que pues dentro de estas van a destacar la fractura, perdón, de Holstein-Lewis, que va a ser una fractura oblicua o de tipo espiroidea corta, donde el fragmento distal está ascendido, y bien. Y luego tenemos también la clasificación AO. Va a estar dividido o clasificado en fracturas simples, fracturas en cuña y fracturas complejas, ¿no? En las fracturas simples, ya habíamos dicho por qué el número 12, ¿no? 1 por el húmero y 2 por la parte deficiaria. En la 1 va a ser una fractura espiroidea, como se puede observar en esta imagen. En la 2, fractura oblicua mayor de 30 grados.
siempre se va a guiar, bueno, en el ángulo, ¿no? Y la fractura transversa menor de 30 grados va a estar clasificada como un A3, ¿no? Luego, dentro de las fracturas en cuña, vamos a tener fractura en cuña en espiral, como se observa aquí, donde va a haber también un fragmento acá que se va a desprender. Luego tenemos el B2, donde va a haber una fractura con cuña en flexión, aquí por ejemplo, cuando se realiza el movimiento de flexión, y la fractura con cuña fragmentada, ¿no? Como se observa aquí. Luego tenemos las fracturas complejas, o C, bueno, la C de compleja y también C1, fractura en espiral, las fracturas segmentarias, que van a tener un segmento acá, y las fracturas complejas irregulares, ¿no? No hay una forma en específica. Y por último, antes de hablar de luxaciones, bueno, también busqué lo que eran las fracturas del extremo distal del húmero. Estas no se encontraban dentro del libro, pero pude encontrar cierta información también. Y bueno, existe una clasificación AO para las fracturas del extremo distal del húmero. En este caso, pues el segmento 13, 1 por el húmero y 3 porque es la parte distal, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, en el húmero distal A, porque es de tipo extraarticular, perdón, húmero distal, perdón, de tipo B, porque es articular parcial, y C, porque es articular completa, ¿no? Como se ve en esta imagen, por ejemplo. Entonces, dentro de el tipo A va a ser las fracturas extraarticulares, pueden ser de tipo supracondilias, ¿no? Dicondilias, entre otras. El tipo B, por ejemplo, vamos a encontrar fracturas del cóndilo ya netamente, ya sea de la parte lateral o la parte medial. Y el tipo C, las fracturas supraintercondilias, ¿no? Bien, entonces, dependiendo también de qué es lo que vamos a observar o qué características vamos a tener, pues de la 1, por ejemplo, va a ser una fractura del húmero distal de tipo extraarticular con avulsión apofisiaria, ¿no? En el A2, pues la característica va a ser que va a ser metafisiaria simple, y en el A3 metafisiaria multifragmentaria, ¿no? Donde vamos a observar muchos fragmentos de esa parte del hueso. El número distal, pues la articular parcial, ¿no? Externa sagital, interna sagital, frontal coronal, y la distal de tipo C, donde hay una fractura articular completa, ¿no? Puede ser articular simple, metafisiaria simple, metafisiaria compleja, o articulares y metafisiarias complejas, ¿no? Ahora, en líneas generales, para el tratamiento quirúrgico de estas, bueno, de lo que es las fracturas del extremo distal del húmero, eh, la mayoría de las fracturas del húmero distal en los adultos van a requerir una reducción quirúrgica y osteosíntesis, ¿no? Estables con placas. Sobre todo en las osteosíntesis se van a utilizar siempre 2 placas, sobre todo con agujas percutáneas o tornillos aislados. Esta va a estar contraindicada, ya que no va a ser estable para que pueda permitir una movilización precoz del paciente, ¿no? Bueno, y bueno, la artroplasia de codo también, que me estaba olvidando de mencionar. Eso recientemente se ha estado empezando a utilizar, ¿no? En indicaciones muy específicas, sobre todo en fracturas intraarticulares, no reconstruibles en pacientes que tienen mala calidad ósea o que tienen artrosis, ¿no? O artritis. Entonces, es algo nuevo, ¿no? Y el tratamiento conservador va a incluir sobre todo lo que es, o que tiene el objetivo, bueno, pues de, de poder conservar, como su mismo nombre lo dice, la estabilidad del paciente. Tenemos el yeso braquial, ¿no? Que se le va a ir modificando eh, para poder dar movilidad al codo a medida que los fragmentos van a comenzar a consolidarse. La tracción transolecraniana también, el cabestrillo, ¿no? En saco de huesos, ¿no? Donde vamos a colocar el brazo en un cabestrillo con máxima flexión posible, ¿no? Lo cual, pues, donde va a actuar lo que es la fuerza de gravedad, ayudando a que haya una reducción de la fractura, ¿no? Por el proceso de ligamento-taxis. Y ya para finalizar, también otro punto que se tocaba era la inestabilidad glenumeral. Bueno, la inestabilidad
del hombro va a ser uno de los problemas clínicos más frecuentes dentro de esta inestabilidad, que es lo que va a causar principalmente las luxaciones, subluxaciones, ¿no? Bueno, acá mencionar sobre las subluxaciones. En este caso van a ser las traslaciones sintomáticas de la cabeza del húmero sobre la glenoides, sin que haya separación completa de estas superficies articulares en contraste con la luxación. En la clínica vamos a observar un acromion prominente. El hombro también puede estar aplanado, la cabeza humeral prominente hacia adelante y el brazo en ligera abducción, el codo flexionado, antebrazo en rotación interna sostenido por otra mano. Y es importante explorar el estado neurocirculatorio, ¿no? Ya que acá nosotros sabemos que va a ubicarse el nervio circunflejo, perdón, y el nervio musculocutáneo, entonces es importante también tener en cuenta la exploración de ambos, ¿no? Bien, otro punto importante que se mostraba aquí también eran las luxaciones, tanto de tipo anteriores, posteriores, inferiores y superiores. Acá me equivoqué, superiores. Bien, entonces dentro de las luxaciones anteriores vamos a tener que estas son las más frecuentes, donde la cabeza humeral se va a colocar por delante y en sentido medial a la glenoides, ¿no? Esta comúnmente se va a producir por un mecanismo combinado de abducción y extensión y rotación externa forzadas, ¿no? Es por ello que estos se van a producir mayormente en estas, en estas zonas, ¿no? Por ejemplo, la luxación subcoracoidea, que va a ser muy frecuente, al igual que la luxación subglenoidea, como se observa acá en esta imagen, y la luxación, perdón, subclavicular, ¿no? Por debajo de la clavícula. Ay, ya, bueno, luego tenemos las luxaciones posteriores. Dentro de estas luxaciones posteriores, bueno, estas van a tener un impacto directo en la región anterior del hombro o indirectamente también puede suceder, lo cual va a estar dado por una fuerza dirigida hacia atrás cuando la extremidad está flexionada o en rotación interna. Ejemplo, o bueno, en las partes donde vamos a encontrar este tipo de luxaciones posteriores, por ejemplo, en las articulaciones subacromiales, la infraespinosa y la subglenoidea, ¿no? Comúnmente en estos lados vamos a tener como ejemplo. Luego tenemos las luxaciones inferiores, los cuales van a ser el resultado de mecanismos de hiperabducción, y estas van a estar en función con la relación con el tendón del tríceps y la posición final de la extremidad, ¿no? Acá se pueden distinguir bueno, las articulaciones subglenoideas simples, subtricipitales y luxaciones erectas o en mástil, también son llamadas. Y luego las luxaciones superiores, acá me equivoqué, que van a estar dadas por una fuerza dirigida hacia arriba sobre el brazo aducido, ¿no? Esto es muy raro de encontrar, pero también se encuentran. Y esto pues puede darse también en el caso de caídas sobre el codo, ¿no? Como el desplazamiento del húmero hacia arriba, que pueden producir fracturas en el acromion y en la articulación acromoclavicular o en la clavícula. Bien, y en cuanto al tratamiento de estas luxaciones, vamos a tener, por ejemplo, para reducir la luxación anterior del hombro y para reducir la luxación posterior del hombro, las cuales van a ser las más prevalentes, por eso también se han considerado dentro de la bibliografía, ¿no? Y bueno, y para reducir la luxación anterior del hombro, pues se va a tener, por ejemplo, la maniobra de Stinson, ¿no? Como se puede observar aquí, el paciente está en decúbito prono, y pues se va, o bueno, con la extremidad lesionada colgando libremente, ¿no? Y se va a sujetar un peso, ¿no? De 4 kilos en la muñeca y pues vamos a observar la reducción de 20 a 25 minutos, ¿no? Luego tenemos la maniobra de Hipócrates, por ejemplo, en la cual pues el paciente está de cúbito supino sobre la mesa y el médico coloca la planta del pie sin zapato en el pliegue de la axila del paciente para contractar y sujetar la muñeca del paciente con las dos manos y aplicar una tracción longitudinal constante. Y bueno, la maniobra de la silla también que se puede observar aquí, sujetando el antebrazo, perdón, el brazo y traccionándolo.
y hay otra también que es el control post-reducción y bueno. Ahora, algo importante que mencionar, en los pacientes jóvenes se va a iniciar la movilización activa a las 3 semanas y en los ancianos pues se va a iniciar de manera mucho más temprana para poder evitar la rigidez del hombro, ¿no? Y ya para finalizar, algunas de las complicaciones de las luxaciones. Ya, de las luxaciones tenemos las complicaciones vasculares, las complicaciones nerviosas, las recidivas de la inestabilidad, las fracturas y el manguito rotador, ¿no? Bueno, en cuanto a las complicaciones vasculares, estas van a ocurrir con mayor frecuencia en los pacientes ancianos que tienen vasos frágiles, obviamente, y escleróticos, ¿no? Y que puede que también tengan antecedentes de luxaciones previas. En cuanto a las complicaciones nerviosas, el plexo braquial se va a encontrar en una posición inmediatamente anterior, inferior y medial a la articulación glenumeral. Y en cuanto a lo que es la recidiva de la inestabilidad, va a ser la complicación más frecuente después de que el paciente haya tenido una luxación anterior traumática del hombro, ¿no? Sobre todo, algo importante que considerar dentro de la recidiva es la edad, ¿no? Sobre todo, hay una probabilidad de lo que es la recidiva del 90% en menores de 20 años. En cuanto a las fracturas, pues van a ser frecuentes las del reborde glenoideo y de la extremidad proximal del húmero. Y en cuanto al manguito rotador, pues estas lesiones van a ser mucho más frecuentes de lo que pensamos y que hay que estar muy atentos al diagnóstico, ¿no? Especialmente cuando sea más la edad del paciente. Y bien, eso sería con respecto a las fracturas y luxaciones del húmero. Bien, muy bien. A ver quién sigue. Doctor, buenos días. Doctor, a mí me toca a mí, pero un favor, mi computadora se me ha hackeado. Estoy recuperando mi archivo. ¿Puedo dar pase a mi compañera que continúe para luego proseguir, por favor? Ya, bueno. Ya, gracias. Ya, sigamos. ¿Y qué fue tu compañera? Doctor, Ya, ¿me escuchan? sí. Ya, un momento, voy a compartir. Ya.
Bien, voy a continuar ya que un compañero tiene problemas con su computadora. Ya, está bien. Ujú. Bien, vamos a continuar con lo que es la fractura del radio distal. Bien, bueno, vamos a ver que en sí esta va a ser bastante común, ¿no? La fractura del radio distal, eh, especialmente en mujeres que llegan a posmenopáusicas, ¿no? E incluso más después de la sexta década de edad. Eh, bueno, vamos a ver algunas fracturas que se presentan en el libro que tienen nombre propio, ¿no? Como la fractura de Coles, que es una fractura transversal transmetafisiaria del radio que se encuentra inmediatamente por encima de la muñeca, ¿no? A unos 3 centímetros, con desplazamiento dorsal del fragmento distal, aunque también muchas veces no está desplazado, ¿no? Entonces esto se va a provocar por una caída y vemos que la muñeca está extendida, ¿no? En extensión. Cuanto a la fractura de Smith, o también llamado Coles invertida, vamos a ver que esta, bueno, va a ser menos común que la anterior, pero se va a producir por la flexión, ¿no? La flexión de la muñeca cuando hay una caída. Otra fractura que también vamos a ver es la fractura de Barton. Esta va a ser una fractura con una subluxación articular desplazada, ¿no? Va a haber también un desplazamiento del carpo y de los fragmentos, eh, en- de los fragmentos de la propia fractura, ¿no? En cuanto a la fractura de Schoeffer o fractura de Hutchinson, esta va a ser una fractura de la apófisis estiloides del radio, producida por un retroceso violento o repentino de la manivela de arranque, como sucedía al arrancar los coches antiguos, ¿no? Y la fractura de Dieppe-Punch va a ser la fractura en la que hay un hundimiento de la fosa semilunar del radio distal como resultado de una carga transmitida a través del semilunar. Bien, con respecto al estudio radiológico, vamos a ver que se pueden tomar tres, ¿no? La radiografía en vista antero-posterior, lateral y lateral de la muñeca, y también en vista lateral con una elevación de 15 grados, ¿no? Ya que eh, en esta posición hay una adecuada observación de la superficie articular. En casos complejos se va a tener que pensar en solicitar radiografías con de la mano contralateral para poder realizar las mediciones adecuadas y comparaciones, ¿no? Y descartar problemas previos como deformidades. También tenemos otro estudio que es la tomografía, ¿no? La computada. Esta va a permitir identificar los fragmentos intraarticulares que no se pudieron ver en la radiografía, ¿no? También permite encontrar algunas lesiones óseas asociadas al carpo y las estructuras de la mano. En cuanto a la resonancia magnética, esta diagnostica lesiones de gran conminución de la muñeca, ¿no? Y del carpo. También se pueden asociar con lesiones de ligamentos escafosemilunares o ligamentos del carpo, ¿no? Otros ligamentos del carpo, así también como rupturas del complejo fibrocartílago triangular. Bien, ahora pasando a la clasificación, vamos a ver tres clasificaciones. La primera es la de Frickman, que, bueno, esta clasificación se va a dividir en 8, ¿no? Tenemos la 1 y 2, que son fracturas extraarticulares, la 3 y 4, que van a ser fracturas intraarticulares, que van a afectar las articulaciones radiocarpianas,
Y bueno, la 5 y 6, que son fracturas intraarticulares que afectan la articulación radiocubital. Y las 7 y 8 van a ser fracturas intraarticulares que afectan tanto la articulación del radiocarpiana como la radiocubital. Y vamos a ver que los tipos pares, como podemos ver en la imagen, se va a ver la presencia de la fractura del estiloides cubital, ¿no? En cuanto a la clasificación AO, esta se va a dividir, recordando, sabemos que el segmento distal del radio y el cúbito está clasificado como 2, ¿no? Y el segmento distal de los huesos se clasifica como 3. Entonces vamos a tener una clasificación de 2, 3. Y en ellas pues va a haber una división, ¿no? De A, B, C. A va a ser la extraarticular, B intraarticular parcial y C intraarticular completo. Entonces tenemos acá tipo A, extraarticular, en la que vamos a ver tres tipos, ¿no? Y en A1 vamos a ver una fractura del cúbito, pero con el radio intacto. En el subtipo A2 vamos a ver una fractura simple de radio, una fractura de radio simple impactado, ¿no? Donde se va a ver como un empotramiento, se podría decir, del fragmento del radio. Y en el subtipo A3 sería la fractura del radio, una fractura del radio multifragmentada. En cuanto al tipo B, vamos a tener el subtipo B1, en el que se va a ver una fractura sagital del radio. La fractura B2, el subtipo B2, donde va a haber una fractura frontal del radio con borde dorsal. Y la B3 va a haber la fractura del radio con borde palmar. Y de tipo C, la articular o intraarticular completa, se va a ver el subtipo C1, en el que se va a ver la fractura de trazo simple metafisiario. C2, la fractura simple multifragmentaria metafisiaria. Y en C3, la fractura multifragmentaria. De ambos, ¿no? Bien, la otra clasificación es la clasificación de Mellon, que nos va a dividir en 5 tipos, ¿no? Bueno, esta clasificación se va a basar más que todo en un mecanismo constante de impactación con respecto al semilunar, ¿no? Que podemos ver aquí, el semilunar. Bueno, que forma la articulación radiocarpiana, ¿no? Junto con el escafoides y pirámide. Bueno, se dividen en tipo 1. En el tipo 1 vamos a ver que va a ser esta fractura va a ser estable y sin conminución. En el tipo 2, que se va a dividir en 2A y 2B, se va a ver un hundimiento inestable dorsal o palmar, ¿no? El tipo 2A va a ser reductible y el tipo 2B irreductible. En tipo 3, se va a ver una fractura espiculada que contusiona las estructuras palmares. En tipo 4 se va a ver una fractura separada con complejo medial fracturado, con fragmentos dorsales y palmares desplazados por separado. Y en el tipo 5 se va a ver una fractura por estallido, una conminución grave con lesiones de partes blandas, ¿no? Bien, en cuanto al tratamiento, esto va a tener como objetivo principal restablecer la anatomía lesionada y devolver la función articular, ¿no? Los parámetros radioarticulares distales que se deben restablecer van a ser la angulación radial, el índice radiocubital distal y la angulación sagital, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en cuanto a la angulación radial, vamos a
ver que quede esta inclinación, ¿no? de 22 grados de la carilla articular del radio con orientación cubital. En cuanto al índice racional, perdón, radiocubital distal, se va a ver que la distancia entre la superficie articular del cúbito y la punta del estiloides radial debe ser de 11 milímetros, ¿no? Y en cuanto a la angulación sagital, debe haber una inclinación volar de 11 grados, ¿no? De la superficie distal del radio. También existen, bueno, tenemos que valorar también, para elegir el tratamiento adecuado, las características y las demandas del paciente, ¿no? Con respecto a su edad, en dónde trabaja o qué actividades realiza normalmente. También con respecto a la experiencia y los medios con los que cuenta el traumatólogo y también a las características de la fractura. Vamos a ver que también existen algunos criterios de inestabilidad de la fractura del radio distal, ¿no? Que, bueno, esto va a permitir predecir si es que va a existir un desplazamiento secundario de la fractura, ¿no? Para optarse por un tratamiento conservador. Entonces aquí tenemos los criterios, ¿no? Una desviación dorsal o palmar mayor a 20 grados, un acortamiento mayor a 2 milímetros, un desplazamiento radial mayor a 4 milímetros, una conminución metafisiaria o defecto óseo, un trazo intraarticular mayor a 2 milímetros, que sea una fractura de alta energía y que presente osteoporosis el paciente o que sea una fractura de cúbito asociada, ¿no? Si una de estas, uno de estos criterios, de las fracturas, si la fractura, mejor dicho, no cumple ninguno de estos criterios, se consideraría estable, ¿no? Mientras que si cumple uno más, se consideraría inestable. Bien, con respecto al tratamiento conservador, va a estar indicado sobre todo para fracturas estables, ¿no? Entonces, el procedimiento va a ser prácticamente. Bajo anestesia se va a proceder a la reducción manual de la fractura y a la colocación de un yeso antebraquial, ¿no? También pues debe valorar la correcta reducción de la fractura de forma inmediata a través de una radiografía y en las primeras semanas hasta la retirada del yeso, que habitualmente es de 6 semanas, ¿no? Bien, con respecto a la técnica, bueno, se va a realizar una tracción suave junto con una reducción atraumática, ¿no? Y en posición neutra del antebrazo y la muñeca se va a colocar una férula de yeso o un yeso, bueno, una férula o un yeso braquiopalmar. Luego se va a tomar una radiografía de control en las 72 horas y luego de cada semana por 3 semanas, ¿no? Además, se debe indicar que pues el paciente deberá mantener la extremidad elevada y comenzar los movimientos activos de las articulaciones de los dedos. También hay otra técnica que es la reducción cerrada más el yeso abulonado, ¿no? Este se va a indicar en las fracturas metafisiarias inestables. Entonces aquí la técnica sería la reducción de la fractura y el colocado de un clavo, ¿no? Un clavo Kirchner de 3 milímetros que atraviesa las dos corticales proximales del radio en la unión del tercio medio con el tercio distal y otro clavo en la base del segundo y tercer metacarpiano. Manteniendo también la tracción, se va a colocar el yeso ante braquiopalmar que va a incorporar los clavos, ¿no? Con la muñeca en una desviación cubital y flexión neutra.
para crear así una estabilidad y prevenir el desplazamiento por los mecanismos de ligamentotaxis, ¿no? La inmovilización se da por 6 semanas y luego se sacan los clavos y se confecciona un nuevo yeso hasta la consolidación. En cuanto al tratamiento quirúrgico, aquí vamos a ver diversas técnicas, ¿no? Primero, las agujas de Kirchner, que, bueno, esto se va a indicar para fracturas inestables extraarticulares y con buena calidad ósea. Pero su principal inconveniente sería la posible aparición de una infección en el tracto de las agujas, ¿no? Así también como la lesión de la rama sensitiva del nervio radial y de la arteria radial cuando se usan de forma percutánea. Otra técnica sería la fijación externa, que bueno, se va a basar en el principio de la ligamentotaxis, ¿no? Em, en la que bueno, se va a requerir la reducción de la fractura mediante una distracción continua. Em, Esta se va a poder combinar con la técnica anterior, ¿no? Y además también de combinarse con agujas, también puede plantearse su empleo combinado con placas en algunos patrones de fracturas, ¿no? De alta energía y gran conmunición. También se va a ver que es el tratamiento de elección cuando se trata de fracturas abiertas o aquellas con gran lesión de partes blandas, ¿no? Al menos un abordaje de forma transitoria hasta que el estado de las partes blandas mejore. Otra técnica son las placas de osteosíntesis, indicada para fracturas con munición en inestabilidad dorsal a través de un abordaje volar y mediante placas bloqueadas de ángulo fijo o variable. Otra técnica es las placas bloqueadas, en las que se incorporan tornillos, ¿no? Que proporcionan una mejor fijación, incluso también en casos de importante osteoporosis, ¿no? Es una buena técnica para estos pacientes. También se va a ver que en los momentos de fuerza, en lugar de pasar, esta es también otra ventaja, ¿no? En los momentos de fuerza, en lugar de pasar a través del foco de la fractura, pasan a través de la placa y el paciente puede rehabilitarse de forma precoz, ¿no? Evitando de esta forma un colapso del foco. Y otra técnica de ayuda sería la artroscopía, ¿no? Sobre todo en las fracturas de muñeca, ya que va a permitir el control directo de la reducción de aquellas con una afectación intraarticular, así como la valoración del estado del cartílago lesionado, también del estado de los ligamentos y de las partes blandas susceptibles, ¿no? De haber resultado lesionado en el momento del traumatismo. Y también evaluación de otras fracturas asociadas. Bien, ahora con respecto a las fracturas de huesos del carpo, vamos a ver que, bueno, iniciando con lo que es las fracturas del escafoides, vamos a ver que el hueso escafoides va a ser el hueso más grande de la fila proximal del carpo, ¿no? Como podemos ver acá. El 80% de su superficie va a estar recubierto por cartílago para articularse junto con el radio, el semilunar y el hueso. Una pregunta, ¿se ha ido el audio o...? Porque no estoy escuchando, por lo menos yo no. Se le ve el audio a mi compañera, doctor. Ah, ya, está bien. Ya, doctor. Esperemos.
¿Le ha pasado algo con la presentación? Creo que tiene mal internet y se ha retirado, pero no sé si volverá a entrar. Ya, no perdamos tiempo. Si ingresa, total, le tocas a la fila del carpo, una segunda fila, los metacarpianos y la falange. El alumno que iba a presentar y estuvo con problemas en la presentación, ¿ya solucionó? Sí, doctor, un momentito. Ahorita voy a hacer mi Ya, presentación. ya, avísenle a su compañera, por favor, que esté pendiente, que arregle lo que tenga que arreglar, que terminando la presentación del alumno, ingresa él. Bien. Doctor, buenas tardes. No, perdón, buenos días. Compañero, buenos días. Vamos a continuar. Vamos a hablar sobre traumatismos del codo. Bueno, ya se ha estado hablando sobre las generalidades y anatomía. Es algo que ya siempre tenemos que tener presente, pero hay que recordar, ¿no? Lo que vienen a ser las partes, en verdad. El codo, el cual tiene, pues, tenemos un epicóndilo, un cóndilo, cabeza de radio. Muy importante la tuberosidad bicipital. El cúbito, la apófisis coronoides, el epitróclea, la tróclea, el surco del cóndilo troclear, la fosita coronoidea y también la epífisis distal del húmero, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Ya, lo que viene a ser la cabeza de radio, el cuello de radio, ya, la cavidad olecraniana, ya, y una vez más, pues el epicóndilo y el epitrócleo, ¿no? Son los cuales vamos a hablar más adelante, donde se van a producirse las posibles lesiones. Bien, también es importante recordar la irrigación, ya que en un proceso o en un trauma, siempre pues vamos a ver, hay que evitar incluso en los procesos de intervención, ya poder dañar algún tipo, alguna arteria, ¿no? Y el cual pues puede llevarnos a peores complicaciones y también hay que saber que mediante qué forma se ha lesionado esta persona, ya el codo, entonces vamos a saber también qué posible daño puede estar teniendo esta persona a nivel de irrigación. Bien, los músculos muy importantes también porque suelen ser dañados, porque también hay que recordar que uno de los síntomas viene a ser la inflamación, el edema, ¿no? Justamente por lesión de la vascularización y también, pues, por ende muscular. Entonces, cuando hablamos de traumatismo de codo, pues, ¿no? Vamos a hablar que la extremidad distal del húmero se va a dividir en dos compartimentos. Vamos a estudiar uno que es externo y otro que es interno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos sobre la ruptura del codo, este va a comprometer algunos de los extremos beneficiarios que va a constituir una articulación, ¿no? ¿Y qué cosa va a comprender? Va a comprender la fractura del extremo distal del húmero, fractura del extremo proximal del radio, fractura del extremo proximal del cúbito. Bien. Vamos a tener clasificaciones, sí. A nivel del húmero vamos a tener las supracondilias, del cóndilo, del epicóndilo y la epitróclea. Bien. También a nivel del radio vamos a tener la clasificación de Mason, que va a ser tipo 1, no desplazada, ¿ya? La tipo 2, que es desplazada en dos fragmentos. La de tipo 3 va a ser la clasificación con minuta. Y la tipo 4 va a ser la asociación, pues, a una luxación. Y también cuando hablemos de cúbito, vamos a tener que estudiar sí o sí a lo que viene a ser el olecrano. Bien. Entonces vamos a hablar sobre las fracturas del extremo distal del húmero.
Vamos a hablar sobre las fracturas supracondilias. Aquí va a haber una pérdida de la solución de la continuidad, pues, de la metáfisis distal, ya de nuestro húmero, que por encima de los cóndilos y proximal a la línea fisiaria, ¿no? Aquí también vamos a tener que estas fracturas van a ser extracurriculares, cuyo trazo se va a localizar, pues, en la fina porción, pues, del hueso que se une a ambas columnas humerales, ¿no? Está separando, pues, la porción articular de la metáfisis ósea. Aquí también tenemos que mencionar que estas son fracturas propias de la infancia. Aquí más o menos ahí existe un pico de incidencia, ya que son más o menos los 7 años de edad. Y estos a su vez pueden acompañarse de lesiones vasculonerviosas, ¿ya? Y esto justamente es algo que siempre que evaluamos a nuestro paciente y vemos el estado de trauma, tenemos que tener muy presente, ¿ya? Entonces, dentro de los tipos vamos a tener las fracturas supracondilias de trazo transversal y la fractura supracondilia con trazo T y Y, intrasarticulares ambos. Pero hay algo que muchas veces que se trata más, que es la fractura de extensión y también la fractura en flexión. Entonces, la fractura en extensión tiene un 95% más, o se presenta más que la de flexión, ¿no? Que es el 5%. La fractura de extensión viene a ser secundaria, pues, a una caída cuando una persona se ha caído con la mano o con el codo, ¿no? Más o menos en un grado de extensión, ¿no? ¿Ya? Y pues es como les digo, normalmente cuando una persona está cayendo lo primero que hace es poner su mano, ¿no? Y para poder evitar algún tipo de lesión, pero al final llega pues produciéndose este tipo ya de fractura supracondilia, ya por extensión, es el que más se presenta. Bien, tenemos clasificaciones, definitivamente sí. Ya tenemos las fracturaciones de Garland 1, Garland 2 y Garland 3. En la Garland 1 nos dicen que vamos a encontrar ahí una no desplazada, ¿ya? Y aquí, ¿qué cosa se hace? Se hace pues una movilización con férula braquial en 90 grados, por lo menos 3 semanas. Algunos libros nos dicen 4 semanas. Tenemos la de Garland 2. Aquí vamos a ver la continuidad cortical posterior, que va a ser afectada, como vemos ahí en la imagen. ¿Ya? Y también la Garland 3, ¿no? Donde que ya vemos ya que hay un desplazamiento. Entonces aquí lo que se hace es una reducción cerrada de bajo sedación, estabilización con agujas de Kirchner y también inmovilización pues ya con férula braquial de 90 grados durante 3 semanas, pues dependiendo en algunos libros también dice 4 semanas. Dentro de nuestro tratamiento, bueno, voy a mencionar también, antes de pasar nuestro tratamiento, ya que la fractura de flexión que se presenta en un 5%, estas son también producidas por las caídas en las que se apoya el codo prácticamente flexionado. Y justamente aquí va a haber desplazamiento del plano lateral y estos pues van a llegar a ser inversos. ¿Ya? Entonces, ¿esto por qué? Porque va a ser una presión directa, ¿no? Del traumatismo. Ya, muchas veces estas fracturas de flexión suelen ser abiertas. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el tema? Que su riesgo de sufrir una lesión vascular es muy bajo o muy poca, ¿no? Entonces, no es de gravedad prácticamente. Bien. Dentro del tratamiento, ya va a haber una reducción ortopédica, vamos a ver una fractura estable, no desplazada o desplazamiento mínimo. También se puede realizar una fijación percutánea, ya en cuanto sea una fractura inestable o irreductible, que debe ser estabilizada entonces mediante las agujas Kirchner, que hace un rato vemos. Y también pues se puede realizar una reducción abierta, ¿no? Aquí justamente hay una estabilidad de los fragmentos con incongruencias articulares, que estos van a llegar a comprometer por la función normal del codo o por desplazamiento de fragmentos, ¿no? Muchas veces se suele meter el fragmento dentro de la articulación y eso pues va a hacer que, que exista una dificultad, sobre todo para poder realizar el movimiento, y también va a generar malestar y dolor, ¿no? Vamos a tener complicaciones, ¿ya? Justamente se puede complicar lo que viene a ser una lesión a nivel de la arteria braquial, también el nervio mediano,
¿ya? También puede haber consolidaciones viciosas con desviación del eje. Este puede ser en varo o en valgo, ¿ya? Y también rigidez de los movimientos de flexo-extensión o también pronosupinación, ¿ya? ¿Por qué? Por el mal manejo de los procedimientos de recuperación, ¿no? Porque el paciente tiene que estar luego también en terapia y también tiene que estar inmovilizado. Y también pues la rigidez cicatricial o miositis osificante, que puede ser una de las complicaciones, ¿no? Justamente aquí estamos viendo, ¿ya? Como dicen, ¿no? Primero, a ver. Aquí tenemos una lesión, pero ¿qué pasa, no? Justamente aquí vamos a ver que va a haber, estamos acá de diplomas sobre esto. Justamente aquí, desplazamiento de fragmento, mira, justamente aquí no se ve un desplazamiento de fragmento aquí, pero aquí, mira, se suele meter. Esto es lo que estamos hablando. Y esto, mira, a nivel de pirole, cómo justamente se suele meter. Y este es el que nos trae las complicaciones, ¿no? Bien. En el epicóndilo, pues vamos a hablar su mecanismo, se producen interacción y suelen acompañarse de luxaciones también de codo, ¿no? Y los cóndilos vamos a ver acá, por ejemplo, ya, que se van a producir por impacto de la cabeza radial en el cóndilo, ¿ya? Y también pues con el codo de la extensión, ¿no? Aquí vemos un cóndilo externo y aquí también apreciamos cómo se ha lesionado el cóndilo interno, ¿no? ¿Ya? Vamos a hablar sobre las estructuras del extremo proximal del radio. Ahora, estos pueden darse, pues, justamente por mecanismo, ¿no? Tenemos el mecanismo indirecto, ¿ya? Este va a darse por caída sobre la mano en extensión, transmitiéndose entonces toda la fuerza hacia la zona proximal, y entonces va a estar golpeando la cabeza radial, justamente ¿contra qué? Contra el cóndilo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a tener nuestro paciente? El clínico va a llegar con dolor en la cara lateral justamente del codo, y justamente con la imposibilidad o dificultad, ya para poder realizar la pronosupinación. Entonces tenemos clasificaciones de la Manso, tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que va a ver el tipo 1, la fractura segmentada marginal no desplazada, el 2, fractura segmentada desplazada, fractura comminuta en la 3 y la fractura comminuta más luxación del codo, que van a ser ambos, ¿no? Dentro de su tratamiento, pues definitivamente ortopédico, ¿no? Fracturas que no limitan pues el movimiento y permiten la pronosupinación hasta un 70%, fracturas sin desplazamiento o leve angulación, aquí yeso o férula posterior por 2 a 3 semanas, algunos libros también lo dicen 4 semanas, con el codo que va a estar en flexión, flexión aguda y supinación. Aquí pues se dará un cabestrillo durante por lo menos 10 días, ¿no? Pero el tratamiento quirúrgico, acá se va a realizar una reducción y osteosíntesis en fragmentos grandes o únicos sin combinación, ¿no? Combinación. Y también se llega a realizar la resección de la cabeza radial por sutura en gran combinación, ¿no? Tenemos las fracturas del extremo proximal del cúbito. Ya, aquí vamos a hablar del ócrano. ¿Por qué mecanismos se llegan al final? Por mecanismos directos e indirectos, ¿no? Directo va a ser cuando te llegas a caer, ¿no? Sobre el codo, directamente al codo. Pero indirecto va a ser ya, pues, cuando hay caída sobre la mano con el codo en flexión. Entonces aquí va a ser el tríceps el que va a evolucionar sobre el ócrano, ¿no? Entonces, son dos mecanismos por los cuales podemos tener una lesión a este nivel. El tratamiento aquí también pues, está indicado en situaciones de excepción, ¿no? Requiere el heliocráneo fracturado, requiere que el heliocráneo fracturado esté íntegro, ¿no? Que no haya sido separado en su lecho de fractura, ¿no? ¿Para qué? Para poder inmovilizar. Pero si en casos no encontramos esto, no está íntegro, entonces va a tener que ser quirúrgico, bueno, siempre y cuando pues, se encuentren fragmentos desplazados, ¿no? En este caso. Esto puede ser más cuando tenemos una lesión de tipo directa incluso, ¿no? Dentro de las luxaciones del codo, ya aquí vamos a ver que tiene su anatomía es compleja, ¿no? Y pues esta reúne 3 articulaciones. El codo pues es una de las articulaciones más estables de nuestro organismo, eso te queda el conocimiento, ¿ya? A la congruencia intrínseca de esta articulación se van a añadir pues la inserción de todos los músculos, ¿ya? Que van a ser antagonistas que contribuyen a una mayor estabilidad. Y por tanto, pues, el nivel del codo de las luxaciones solo se producirá frente o cuando existan fuerzas de una gran intensidad. Mientras tanto, ¿no?
Entonces, cuando el paciente llega por deluxación, ya, entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es imprescindible realizar una detenida exploración de, sobre todo, de la zona vascular-nerviosa, antes de proceder a cualquier tipo de manipulación, ya, porque podemos dañar más a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque la arteria radial, el nervio mediano y la cubital están expuestos a una lesión en este tipo de luxaciones a nivel del codo. Ahora aquí, la falta de pulso en ocasiones va a traducir a un atrapamiento o espasmo arterial y por tanto se debe proceder inmediatamente a la reducción. Si no se recupera el pulso del paciente, se debe realizar una arteriografía ante la posibilidad de que exista una ruptura arterial, ¿no? He aquí que el diagnóstico se va a completar con un estudio justamente radiológico, ya, pero está en posición antero-posterior y a su vez lateral. Y aquí en el que se va a apreciar, se apreciará la pérdida de las relaciones óseas y se pondrá pues de manifiesto la posible existencia de una fractura asociada y pues siempre teniendo muy en consideración, ya, lo que vienen a ser las inervaciones y pues hay que realizarle su exploración vasculonerviosa, ¿no? Para poder prever posibles complicaciones, ¿no? Y sobre todo evitar la vida del paciente. Bien, estos se clasifican en que se van a clasificar de este tipo de luxaciones en simples, ya, posteriores, anteriores, mediales, laterales, convergentes y divergentes y a su vez asociadas. O sea, va a ser ya una combinación de todas. Dentro de las simples, la clasificación propuesta tiene en cuenta la situación anatómica aquí, ya, del cúbito y del radio en relación pues con el número tras la luxación, ¿no? Bien, dentro de las posteriores vamos a tener que ver las posterolaterales y las posteromediales, ¿no? Y hay que tener en consideración siempre la vasculonerviosidad que puede estar llevando esta lesión a nivel del codo, ¿no? Dentro de las fracturas de la apófisis coronoides, ya esta tienen 3 tipos de clasificaciones, ya, según Regan y Morrey. La primera va a ser avulsión de la punta de los coronoides, la segunda afecta a menos del 50% de los coronoides, y la tercera podemos ver que afecta a más de un 50% de la apófisis coronoides, ¿no? Con el codo flexionado a 110 grados se va a colocarse una férula posterior de yeso y pues también de uso de cabestrillo, ¿no? En estas fracturas de la apófisis coronoides desplazada se puede también reducir y fijar y usar los clavos delgados de Kirchner, ¿no? ¿Ya? He estado viendo, esto es de tipo 3, pero resulta que a veces, como suele presentarse esto incluso en los niños, en los jóvenes o en los niños, ¿ya? Entonces, estos clavos delgados de Kirchner, ya no se suele usar a veces en personas adultas, justamente porque, como dice ahí, son delgados y muchas veces puede tener complicaciones al momento del procedimiento, ¿ya? Aquí puede emplearse tornillos de tracción de 3.5 milímetros con fracturas de avulsión fragmentada, ¿ya? Osteocondrales o exéresis en estos, o sea, pequeños, ¿no? Y suturas ligamentosas. Hay que saber que las fracturas de las coronoides tipo 1 y 2 se fijan solamente con suturas entrelazadas a través del braquial anterior. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones? Justamente va a haber inestabilidad que puede evolucionar hacia una luxación recidivante, puede haber una miositis osificante en caso de desgarros musculares, puede haber una parálisis tardía del nervio también cubital y también rigidez y artrosis postraumáticas. Pero su pronóstico con el buen tratamiento generalmente tiene lugar a la curación sin dejar secuelas. Dentro de la clasificación AO de las fracturas del antebrazo proximal, ya vamos a ver las fracturas extraarticulares, ¿ya? Ahí vamos a encontrar 22A, vamos a encontrar 22A1, 22A2, 22A3, ¿no? Tenemos dentro de las fracturas articulares fractura del cúbito, fractura del radio y fractura de ambos huesos. Dentro de la fractura articular del hueso, pues vamos a tener la clasificación B, ¿no? La fractura aislada de cúbito, fractura aislada de radio y fractura con hueso con compromiso articular y otras articulaciones, justamente como vemos ahí en la imagen. Y cuando tenemos la fractura articular ya de ambos huesos, la clasificación C,
vamos a ver fractura articular de ambos huesos de trazo simple, fractura trozo simple en uno y multifragmentario en otro, justamente como vemos en la imagen, y fractura multifragmentaria en ambos. Entonces, las fracturas diaficiarias del antebrazo, ¿ya? Aquí vamos a ver que el cúbito y el radio funcionan como una unidad, ¿no? Pues estos son una unidad. Son dos huesos en paralelo que van a estar unidos por complejas, como ya sabemos, complejas articulaciones, justamente en sus extremos y por una membrana de tejido conjuntivo densa, ¿ya? Entonces, justamente esta configuración que te acabo de mencionar, ¿ya? Te va a determinar ante un traumatismo la frecuencia de producción de lesiones que van a estar asociadas a ambos huesos o a uno de ellos, ¿ya? Y de la articulación adyacente. Entonces, ¿qué cosa nos puede llevarnos a la fractura de ambos huesos, como estamos llevando acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Son más frecuentes por traumatismos ya directos. ¿Ya? ¿Estos dónde ocurren? Pues en los accidentes de tráfico, ¿no? De tránsito también, o también pues en una pelea de una persona, ¿no? Donde pues los antebrazos se utilizan como un escudo para poderse proteger, ¿no? Pero en los niños la causa más frecuente es la caída desde ciertas alturas con apoyo de la mano pues en el suelo, ¿no? De forma que se fracturan primero el radio y luego de eso viene la fractura del cúbito, en esa secuencia, radio y cúbito. Pero así como vemos en los niños, ahora hay que tener conocimiento que este tipo de fractura es raro en adultos, en que la metástasis radial viene a ser pues, más frágil y suele ser el asiento preferente, ¿no? En el caso de esta fractura, ¿no? Justamente como vemos aquí. En este esquema, pues vemos los distintos tipos de lesiones ya conjuntas a nivel del antebrazo, ¿no? Tenemos en la imagen A, la fractura sin desplazar de ambos huesos en un niño. En la imagen B, fractura completa de ambos huesos del antebrazo, ¿ya? Y en la figura C tenemos fractura más luxación de Montegia, del cual vamos a hablar en un rato. Y también pues tenemos en la imagen de la fractura luxación de Gales. Aquí, ¿cuál es el objetivo del tratamiento ante nuestro paciente? Es la reducción anatómica, restaurar la longitud del cúbito y radio, ¿ya? Y también por reducir y estabilizar las articulaciones, ¿no? Entonces, aquí, hay que restaurar la alineación rotacional, reparar las lesiones de los tejidos blandos y a su vez recuperar, pues, la función normal para que pueda llevar una vida normal, sobre todo cuando se presentan en niños, ¿no? ¿Ya? Y aquí, para poder darle un diagnóstico, definitivamente debe incluir ya el examen radiológico, ¿ya? Debe incluir debe ser una radiografía anteroposterior, lateral y a su vez oblicuas. Dentro de la clasificación AO, dentro de A tenemos el trazo transversal simple de cada hueso o ambos. B tenemos con fragmento en ala de mariposa de cada hueso o ambas. Y dentro de la clasificación C, el trazo segmentario o con minutas de ambos huesos. Bien. Tenemos justamente la imagen 22A1, 22A2, 22A3, ¿no? Con A1 tenemos dentro de las fracturas simples la fractura de cúbito y radio intacto. A2, fractura de radio y cúbito intacto. Y A3, fractura de ambos huesos, dentro de las fracturas simples. Pero se pueden dar fracturas en cuñas, donde tenemos la clasificación B1, B2, B3, ¿no? Ya tenemos fractura de cúbito en cuña y radio intacto en B1, en B2 la fractura de radio en cuña con cúbito intacto, y en B3 tenemos la fractura con cuña de un hueso y otro simple o cuña, ¿no? Y luego existen las fracturas complejas dentro de la clasificación AO, donde tenemos la clasificación C1, fractura compleja simple de radio y cúbito segmentaria. C2, fractura compleja simple de cúbito y radio segmentaria. Y la clasificación 3, fractura compleja de ambos huesos o segmentaria de ambos. Aquí vemos las imágenes ya sobre tratamientos. Ya aquí vemos que se realizan implantes. ¿Ya?
en LCDSP 3.5, placa de comprensión de contacto ilimitado. Aquí hay una reducción anatómica. LCP 3.5, aquí hay una restauración longitudinal de los ejes de alineación y pues al menos 3 de los tornillos en cada segmento principal que se deben ser colocados. Ahora hay un estándar de oro para el tratamiento de la mayoría de las fracturas diaficiales del antebrazo. ¿Cuáles son? Tiene que ser estable, tiene que estar fuerte, la fijación anatómica, ¿ya? Y el principio de estabilidad absoluta que debe de tener ¿no? Y aquí se debe tener en cuenta el uso de placas y tornillos, ¿ya? Y la tasa de consolidación tiene que ser mayor pues a un 95%. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas se tiene que hacer? Hay que comenzar con la fractura más fácil, no hay que ir con la más compleja. Aquí hay que revisar la articulación del codo y muñeca. Aquí hay que ser consciente de la rotación del radio. Hay que llegar a comprobar la función de la articulación del antebrazo tras la fijación. Y también pues hay que minimizar el despegamiento perióstico. Y también pues hay que ver los separadores estrechos colocados evitando solo la penetración de la membrana interósea. Hay que tener cuidado extremo, ¿no? Con los fragmentos, ¿ya? Sobre todo en ala de mariposa. Dentro de su tratamiento de las fracturas no desplazadas, estos suelen darse, son raras en adultos, ¿ya? Pero muy frecuentes sobre todo en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el periosto tiene un importante papel estabilizador, ¿ya? Habrá entonces que corregir la angulación y se acepta que una deformidad residual de 10 grados puede ser corregida espontáneamente con el crecimiento y no va a limitar, pues en este caso, la pronosupinación de un antebrazo, ¿no? Sobre todo, pues el tratamiento tiene que ser para los niños, porque es en lo cual se presenta más, ¿no? Bien, tenemos fracturas de cúbito, vamos a hablar. Esta es frecuente, ¿ya? Como consecuencia, esta se da como consecuencia de un traumatismo directo sobre el borde medial del antebrazo. Este le llaman fractura por bastonazo, ¿ya? Bueno, le dan pues porque se hace alusión al mecanismo más típico de la producción, ¿no? En el que es el antebrazo colocado como una protección, ¿no? Por delante de la cara y recibe pues entonces al momento de la caída el golpe directo de un objeto contundente, ¿no? Entonces, ya, justamente como vemos en la imagen, aquí el tratamiento, la mayoría de estas fracturas tienen un escaso desplazamiento debido pues al efecto de la férula, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué cosa hace este efecto de la férula? Pues va a proteger, entonces justamente va a evitar pues que exista un desplazamiento masivo, ¿no? ¿Ya? Pero si la angulación es menor de 10 grados, aquí se aconseja un tratamiento conservador inmovilizando pues entonces el brazo con un braquial de escayola durante 6 a 8 semanas hasta que el callo óseo sea ya visible. Pero en niños en los que esta fractura suele ser incompleta, en tallo verde, el plazo se va a cortar, va a ser mucho menos, ¿no? Entonces va a ser de 3 semanas. Pero en las fracturas que se presenta una angulación ya mayor a 10 grados o un desplazamiento lateral, que puede ser superior al 50% de la diáfisis, el tratamiento ha de ser ya inmediatamente quirúrgico, ya que puede ser inestable si la lesión de la membrana interósea ¿no? Aquí la lesión de la membrana interósea es importante o pueden acortarse provocando síntomas a nivel de la articulación radiocubital distal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se debe realizar? Se debe realizar una osteosíntesis que puede ser como un clavo fino, intramedular, a foco cerrado, ¿no? Que le llaman clavo de Rush o aguja de Kirchner también. Esto, pues, si la fractura se asienta en el tercio medio o con una placa tornillada, ¿no? Tenemos la fractura de luxación de Montegia, ¿no? Bueno, como solamente como cultura, esto fue descrita por Giovanni Battista Montegia en 1814, ¿no? Lo describe como una fractura del tercio proximal del cúbito que se va a acompañar con la luxación anterior de la cabeza radial a nivel del codo. Pero actualmente, ya, se ha incluido bajo esta denominación toda fractura aislada de cúbito y que se acompañe con una luxación de la cabeza radial a cualquier dirección.
Hay que tener conocimiento que esta lesión es más frecuente en los niños que en los adultos, y en ellos la fractura de cúbito puede llegar a ser incluso incompleta. Tenemos la clasificación de Badú. Esta clasificación de Badú propone también 4 tipos, ¿ya? El tipo 1 va a ser la fractura del tercio medio proximal del cúbito con luxación anterior de la cabeza del radio y angulación anterior de características del cúbito, ¿ya? Justamente el de tipo 1 es el más frecuente, como vemos ahí. El de tipo 2, aquí vamos a ver la fractura del tercio medio o proximal del cúbito con luxación posterior, justamente de la cabeza de radio, que a menudo pues se va a asociarse o va a estar en conjunto con la fractura de la cabeza radial, como vemos ahí. El de tipo 3 ya va a ser una fractura del cúbito inmediatamente distal a la apófisis coronoides, ya con luxación lateral de la cabeza radial. Y el de tipo 4 va a darse por una fractura del tercio medio o proximal del cúbito. Aquí va a haber una luxación anterior de la cabeza del radio y la fractura del tercio proximal del radio por debajo ya de la tuberosidad bicipital, ¿no? Y justamente hay que saber que del 1 al 4, dependiendo de la dirección de luxación de la cabeza radial, pues vamos a tener lo que vence en la clasificación. ¿Y esto cómo se puede llevar? ¿Esto cómo se realiza? Pues, ¿por qué mecanismos? Por traumatismos directos sobre el tercio proximal del antebrazo. ¿Y esto qué cosa va a provocar? Una angulación del decúbito de vértice anterior y arrastra pues la cabeza radial hacia adelante. Esto viene a ser la forma más frecuente, ¿no? Aparece en las 3/4 partes de los casos, los cuales se han presentado, ¿ya? Y en las lesiones equivalentes con luxación posterior de la cabeza se ha especulado sobre la posibilidad de que se originen por un mecanismo justamente que es directo, porque va a tener presión axial sobre el radio, similar pues al que lo que provocaría pues una luxación. Dentro del tratamiento vamos a tener la reducción ortopédica seguida de la movilización, ya. Pero esto no da buenos resultados ante la posibilidad de que se produzcan desplazamientos secundarios. Este solo se practica en niños en los que es posible reducir la cabeza radial y conseguir una alineación anatómica del decúbito fracturado, ¿ya? Pero actualmente el tratamiento de lesión en el adulto es el quirúrgico y exige reducción en este caso de la luxación y de las fracturas, ¿no? Aquí se realiza y va a verse que esta tiene que ser estabilizada de forma rígida, con una placa a su vez que va a estar atornillada, dado que se trata de fracturas inestables, ¿no? Se recomienda la inmovilización, entonces, ¿de cuánto? De 6 semanas, ¿no? Entonces, para lesiones inveteradas en los adultos se realiza resección de la cabeza del radio y fijación interna con la placa de SP, ¿no? Como mencionamos, de 3.5 milímetros del cúbito y la colocación del injerto óseo autólogo alrededor pues, de la fractura, ¿no? Aquí se coloca una férula posterior con el antebrazo en posición neura y el ¿No me ha escuchado? Doctor, ¿se me ha escuchado? Porque mi audio está... Se te paró Doctor, por ¿se un me ha momento, escuchado? pero ahora sí se te escucha. Me he dado cuenta, mi audio está... ¿Se me escucha? Se le escuchó un poco, pero un poco entrecortado se le escuchó, pero ya se le escucha bien. Ya, bueno, ¿me escucharon el tratamiento? No.
Una parte se le ha cortado, doctor. Bueno, dentro del tratamiento, en este caso, se va a dar pues la reducción ortopédica seguida de la movilización, ¿ya? Pero se ha visto que esto no da buenos resultados ante la posibilidad de que se produzcan pues desplazamientos secundarios, ¿no? ¿Ya? Hay que tener en cuenta que este tratamiento solamente se va a realizarse pues en niños, ¿ya? En los que es posible reducir la cabeza radial y conseguir una alineación anatómica del cúbito que va a estar fracturado, ¿no? Doctor, si está hablando no se le escucha. Tiene el micro prendido, pero no se le escucha. La diapositiva tampoco.